Dios bendiga. Muchas bendiciones a las personas que nos siguen por medio de esta plataforma. Hoy traemos un contenido de mucha edificación, de mucha bendición para tu vida. Hoy estaremos hablando bajo el tema las posesiones demoníacas y las semiposesiones. Yo quiero que todo el que vaya viendo este contenido vaya dándole me gusta, compartiendo esta transmisión, porque sé que será de mucha bendición y muchas personas aprenderán de lo que es una posesión demoníaca y de lo que es una semiposesión demoníaca. Y sin más preámbulo, bendigo la vida de todo el que se empieza a conectar a esta transmisión en el nombre de Jesús. Y bienvenido a este espacio y a este ministerio. Así que lo invitamos a suscribirse y activar la campanita para que puedan llegarle las notificaciones. Bueno, primeramente quisiera partir desde un punto de vista refiriéndonos a la palabra de Dios. Quiero empezar por las posesiones demoníacas. Cuando citamos los evangelios, que es allí con donde vemos el desenlace de estas manifestaciones de posesiones demoníacas, de aquellas liberaciones que Jesús hacía, primeramente la palabra posesión tiene que ver cuando un demonio, cuando el espíritu toma dominio por completo de la persona, donde la persona pierde el razonamiento, donde la persona tienden a perder la noción del tiempo y lo que está pasando. Es lo que significa una posesión demoníaca. Es cuando el demonio toma tu voluntad por completo, es cuando el espíritu toma el dominio completo, que usted no sabe de usted ni lo que está pasando ni lo que está aconteciendo. Como por ejemplo, para que usted pueda entender un poco mejor, hemos tenido casos en la liberación, ministrando liberación, que personas han caído poseídas por demonios. Es cuando ya totalmente el demonio toma la voluntad de esa persona, toma el conocimiento, la conciencia, y aquí cuando la persona ya queda como si fuera en un sueño y ya lo que está allí hablando el demonio completamente, por completamente. Por lo tanto, es cuando ya tú pierdes ya la conciencia, es cuando ya el demonio está totalmente ejerciendo el trabajo que está haciendo, y cuando está muchas veces, tantas veces dialogando, así como demonios dialogaron con Jesús. Y cuando espíritus se le manifestaban pidiéndole a Jesús de que no lo enviara a los abismos, sino que lo enviaran a los cerdos, sino también en aquellos desenlaces cuando aquel espíritu llamado Legión también se le presentó a Jesús. Por lo tanto, hemos tenido casos de muchísimas posesiones demoníacas, donde las personas cuando salen del trance, lo primero que se preguntan y dicen, que qué fue lo que pasó, que por eso muchos ministros se ven tendidos a grabar cuando la persona cae poseída, porque pierden la conciencia, pierden la psique y no saben ni lo que está ocurriendo en el momento, y por ende muchas personas lo graban no para subirlo, sino para mostrarle el caso o la ocasión espiritual en la que se encuentra en el momento. Quizá muchas personas también que hemos tenido la experiencia han dicho, wow, y tan rápido acabó la oración. No ha sucedido en casos que hay personas que han dicho, y tan pronto la oración terminó, ya de luego nosotros haber tenido quizás muchos minutos orando, expulsando demonios, y como la persona está en un estado de posesión, donde el demonio está completamente poseyendo a la persona tienden a pensar y a creer de que la oración terminó en un abrir y cerrar de ojos. Y ellos no saben que el demonio tomó posesión de ellos, que por ende, por eso se graba a la persona poseída y se le muestra su estado y sus condiciones espirituales en las que se encuentran. Por lo tanto, los evangelios siempre nos mostrarán de lo que son las posesiones demoníacas. Pero hay un punto más importante, que es el cual ha tenido más controversia, de que una semiposesión, que nadie puede tener una semiposesión. Bueno, hablando desde la perspectiva desde el ocultismo,
los brujos, los hechiceros, para tener una semiposesión y ellos no perder la conciencia humana. Ellos dicen que ellos tienen que hacer un pacto, que ellos tienen que pactar para ellos trabajar con demonios, con ciertos demonios, y a la vez esos espíritus no tomar la conciencia de ellos por completo, sino que a la misma vez que el demonio le habla externamente, la influencia a la misma vez sale de su boca lo que el demonio le está transmitiendo, la información. Pero todo esto ellos lo hacen a través de un pacto. Pero hay algo que debemos de entender. Cuando se está hablando de una liberación, los demonios se interponen. Por eso, cuando un espíritu se manifiesta en una semiposesión, no hay que hacer ni un pacto. El poseído no hace pacto ni hace nada de esto, porque los demonios se interponen al poder de Dios. Cuando el ministro ora, el demonio se manifiesta como él quiera manifestarse, porque el poder de Dios, a la unción o la manifestación de la cual se esté moviendo el Espíritu de Dios en dicha liberación, asimismo el demonio se va a interponer, sea que quiera subir en una manifestación o sea que quiera subir en una semiposesión. Pero ahí vamos a llegar a explicar esa semiposesión. Por lo tanto, por eso hay muchas veces que en muchas locura espiritual que el Espíritu de Dios nos guía, no podemos quitar de que una persona puede estar semiposeída. ¿Sabe por qué? Porque en muchas ocasiones, muchas veces el Espíritu de Dios, que es un espíritu que cuando desciende no te roba la conciencia, sino tú estás conscientemente de lo que estás haciendo. En mucha ocasión el Espíritu de Dios nos guía a hacer cosas. La palabra dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Cuando analizamos la palabra guiar, es algo que nos está dirigiendo. Tienen que entender esto, porque esto se está poniendo profundo y poderoso. Muchas veces hemos tenido experiencia que nosotros hemos querido hacer algo, hemos querido orar de otra manera, pero el Espíritu de Dios nos guía y nos dirige a hacer cosas espirituales, a entrar en una locura. Y muchas veces el Espíritu de Dios nos incita a hablar en nuevas lenguas, a orar en el Espíritu, donde usted no puede ni contenerse. Es decir, allí el Espíritu de Dios lo está tomando a usted y lo está dirigiendo en la oración, haciendo cosas que usted no quiere hacer, pero el Espíritu lo está guiando porque saben que son provechosas para usted. Estoy usando esto como base para hacerle entender de que habrá momentos, de que habrán situaciones que no podíamos determinar, que si el Espíritu de Dios tiene la facilidad, que ese Espíritu, de usted tomarlo conscientemente y dirigirlo, no se puede quitar la facultad de que un espíritu o un demonio, que ese espíritu, no se le puede quitar la facultad de que pueda tomar sobre usted una semiposesión y controlar parte de su vida, tanto como su boca, sus brazos, su cuerpo, y así poderlo inducir para hacer cosas malas. Pero eso se lo voy a explicar por la palabra de Dios, que sí es posible. Por lo tanto, nuestro objetivo es desenmascarar las tinieblas, es de traer enseñanza al pueblo, es de traerle un conocimiento a la persona, de que las personas sí puedan entender todo lo que se puede mover en el campo espiritual. Señores, el campo espiritual es muy complejo. El hecho de que la palabra de Dios no establezca, no esté diciendo que la semiposesión no existe, o de que existe, sea de que el hecho que la palabra de Dios no esté arrojando luz, hablando de la semiposesión. Pero hermano, todo no está escrito. Las cosas, muchas cosas espirituales, muchas experiencias que vivió Jesús, que vivieron muchos hombres de Dios, no fueron escritas.
Repito, el mundo espiritual es un mundo muy complejo. Hay muchísimas cosas. Recuerdo que un hombre de Dios, que tanto respeto, admiro y valoro, me decía: Miguel, es que muchas cosas de las que Dios hoy en día nos habla espiritualmente, que nos va a entregar, están escritas en las Escrituras, pero nosotros las recibimos, y el hecho de que no hayan sido escritas, no podemos decir que no proviene de Dios, porque cuántas veces Dios no le ha dicho a usted: le entrego una casa, le entrego esto, y eso no está escrito en las Escrituras, porque es algo espiritual que lo estamos discerniendo en el mundo espiritual y Dios se lo está entregando. Pero con esto le digo, hermano, de que sí hay una semiposesión. Bueno, quiero hablarte ahora de la semiposesión. ¿Qué es la semiposesión? La semiposesión es cuando el demonio toma tanto tu cuerpo y tú estás consciente, no has perdido la conciencia, sea que tome tus manos y tú empiezas a mover tus manos involuntariamente, que tú no puedes controlarla, sea que el demonio tome tu boca, pero tú estés en un estado consciente de que tú no puedes dominar tu boca, y el demonio tomó la boca tuya y empezó a hablar, pero tú estás consciente, porque a la vez tú tienes dominio de tu mano, como en muchos casos. Yo recuerdo que estaba orando por una joven. ¿Cómo yo me di cuenta que ella estaba en una semiposesión? Porque cuando el demonio se manifestó y me dijo que no iba a salir del cuerpo, que lo echamos fuera bajo el poder de Jesús, bajo el poder de Dios, que es Dios quien echa fuera a los demonios, es Jesús quien echa fuera a los demonios. Mientras el demonio hablaba, su cabello cayó hacia abajo y empezó a taparme la cara, pero ella tenía dominio de sus manos y pudo arreglarse el cabello hacia atrás, pero el demonio seguía tomando su boca. Eso implica que era una semiposesión, porque ella estaba consciente de lo que estaba sucediendo en el momento. Por lo tanto, hermano, la semiposesión lo que trata es cuando el demonio no toma por completo tu cuerpo entero, sino toma áreas de tu cuerpo, partes de tu cuerpo, y allí el demonio ejerce dominio de esa área, pero usted en su conciencia, usted totalmente está activo, está despierto y puede darse cuenta de lo que está pasando en el entorno. Antes de entrar en materia de hablar de la semiposesión, quisiera hablar este testimonio. Por ejemplo, en una ocasión aquí en mi país, República Dominicana, pasó un caso peculiar de un pastor que ministraba liberación. Y este pastor, mientras ministraba liberación, habían personas que caían poseídos, pero como él no tenía el conocimiento de lo que era una semiposesión, allí los demonios querían tener relaciones íntimas con él, no las personas, sino las personas estaban poseídas, aquellas mujeres. Por lo tanto, lo inducían, porque él hacía la práctica él solo, sin alguien que estuviera ahí. Por eso es un peligro ministrar liberación de manera sola, un hombre a una mujer, porque en muchos casos pueden manifestarse cierto espíritu demonio, y esas influencias demoníacas pueden hacerlo a usted caer o cometer algo indebido. Por lo tanto, allí este hombre hacía esa práctica solo. Cuando se manifestaban estos demonios seductores de maestresas, él pensó que las personas estaban totalmente en una posesión, que no se iban a dar cuenta de lo que él hacía. Por lo tanto, estas personas cuentan en sus testimonios que los demonios tomaban su cuerpo de una manera que ellos estaban conscientes, pero no podían tener dominio de su cuerpo, y por lo tanto este pastor tenía relaciones en medio de la liberación con esta mujer, y muchas de ellas salieron embarazadas producto de esta semiposesión, donde las personas no tenían voluntad propia de ellos mismos, pero sí estaban conscientes de lo que estaba pasando. Y es lo que le decía cuando las personas ya salían del trance, pero sabía lo que pasó. Le decía que por qué, las mujeres le preguntaban que por qué él hacía esto. Y él, para defenderse, como ya se hubiera dado cuenta de que estaban ya en una semiposesión, de que ellas estaban conscientes, él lo que le decía que esa era una de las maneras de él liberar, y que Dios liberaba de esas maneras. Hermano, debemos de ser claros. El diablo
siempre va a traer confusión al pueblo de Dios. Esto no es una manera correcta de ministrar liberación. Por lo tanto, aquellas mujeres fueron engañadas y muchas de ellas salieron embarazadas, y esto salió hasta en los noticieros aquí en mi país, y esto salió a la intemperie. Por lo tanto, y en muchísimos casos hemos visto esto con muchos hombres de Dios. Por lo tanto, hablando de la semi-posesión demoníaca, que quizás muchos no creen en esto, pero sí es algo real que sucede, que acontece, porque hermano, si vemos que el Espíritu de Dios puede tomarte, que quizá usted ha vivido la experiencia de que el Espíritu de Dios usted lo ha tomado, que quizá usted ha querido orar de otra manera, pero el Espíritu de Dios lo ha dirigido por otro lugar, por otro sendero, como dice la palabra, que Él es quien nos guiará, y usted ha empezado a hacer cosas simbólicas que el Espíritu de Dios lo ha movido a hacer, no podemos quitar tampoco la facultad de que también un espíritu a usted lo puede poseer sin que usted pierda la conciencia. Por lo tanto, quisiera entrar en materia. Quisiera leer la palabra de Dios en Primera de Samuel, su capítulo 18, versículo 8 en adelante. Dice así, en el nombre de Jesús. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó estos dichos, y dijo a David: 10,000 y a miles no le faltan más que el reino. Allí Saúl estaba molesto por lo que la gente estaba pregonando, diciendo, dándole pleitesía a David. Dice el capítulo 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Dice el 10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él de barbaridad, en medio de la casa de David, tocaba su mano como los otros días, y tenía Saúl una lanza en la mano. Dice el 11, arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David evidió la lanza. Está diciendo el texto. Quiero repetir. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado. Mira, quiero tomar esta parte aquí. Quiero repetirla. Mas Saúl estaba temeroso. Primeramente, si nos fijamos, por el espíritu que estaba influenciado Saúl, estaba en un estado consciente, es decir, no estaba poseído. ¿Por qué no estaba poseído? Porque el texto no arroja luz, ni dice que el espíritu estaba atemorizado, sino dice Saúl estaba atemorizado. El que se atemorizó fue él de lo que estaba haciendo, dirigido por ese espíritu. Eso implica que estaba en un estado consciente, siendo influenciado por ese demonio. Hay muchos casos que hay influencia externa e interna. Hay 2 tipos de influencia demoníaca. Hay una que es externa y hay una que es interna. Pero en la semiposesión muchas veces hay influencias demoníacas que son internas, que toman áreas y parte del cuerpo de X persona. Pero aquí no dice que el espíritu fue quien se atemorizó, sino Saúl, que fue atemorizado. Es decir, podíamos decir que estaba en una semiposesión, porque el espíritu no fue quien se atemorizó, sino fue él que se atemorizó. Hermano, hoy venimos a arrojar luz con esto. Retomando un poco más, hay otro
episodio que también quiero desglosar. Se encuentra en Primera de Samuel, su capítulo 16, versículo 14 y 21 en adelante. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios allí. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. Un día, uno de los sirvientes de Saúl les dijo: Dios ha enviado sobre su majestad un espíritu malo y le está haciendo muchos daños. Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa, así cuando venga ese espíritu, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Quiero dejarlo hasta ahí. Cuando vemos este desenlace, quiero repetirlo el texto. Quiero repetirlo, siento de repetirlo. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un Espíritu de Dios le envió a comenzar a atormentarlo. Un día, uno de los sirvientes de Saúl le dijo: Dios ha enviado sobre su majestad un espíritu malo y le está haciendo mucho daño. Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa, así cuando venga ese espíritu. Ahora, aquí hay algo importante. Aquí nos relata que Saúl perdía la conciencia. Porque para una gente darse cuenta, una persona, que un espíritu lo está atormentando, y para tú decir que un espíritu te está atormentando, a que otros estén viendo el tormento el cual tú estés pasando, de manera psicológica, si tú analizas el texto, tú puedes darte cuenta que una persona se puede dar cuenta que un espíritu lo atormenta cuando no está poseído completamente. Hello. Y aquí este texto nos muestra que no estaba poseído completamente, porque dice el texto que el espíritu lo atormentaba. Por lo tanto, si él podía darse cuenta que el espíritu lo atormentaba, es decir, él estaba consciente de lo que le estaba ocurriendo y le estaba pasando. Hello. Por lo tanto, por eso el sirviente mandó a buscar a alguien que pudiera tocar el arpa. Y allí dice la palabra que ese espíritu dejaba de atormentarlo cuando aquel hombre tocaba el arpa, se tranquilizaba. En pocas palabras, lo dejaba de atormentar. Todos sabemos que cuando hay una influencia que viene a atormentarte, tú no pierdes el conocimiento, tú no caes en una posesión por completo, porque si caerías en una posesión por completo, cabe duda destacar que ya usted no se sentiría atormentado, porque ya usted perdió la conciencia, ya usted no sabría lo que estuviera ocurriendo. Pero para usted darse cuenta de que usted está siendo atormentado, su conciencia tiene que estar totalmente activa, es decir, usted está en un estado consciente. Podríamos llamarle en una semiposesión. Pero vamos a seguir arrojando luz a través de las Escrituras. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro Primera de Reyes, su capítulo 22. Hermano, agárrese porque esto viene bien fuerte. Esto viene poderosamente. ¿Qué dice Primera de Reyes, su capítulo 22, versículo 21? Por ser palabra de Dios, quiero repetir en el nombre de Jesús. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y dijo Jehová: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré
yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le induciré, aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ay, Dios mío, escuche esto. Ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, y Jehová ha declarado el mal acerca a ti. Dios mío. Jehová ha declarado del mal que se acerca a ti. Ok, por lo tanto, cuando vemos en este desenlace que se presenta un espíritu de ¿qué? De mentira. Cuando este espíritu de mentira se presenta, que va ahí en boca de los profetas, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos un desenlace de una semiposesión. ¿Por qué? ¿Qué hacen los endemoniados? Decía que en muchas ocasiones toman la boca de la persona y empiezan a hablar, pero no han perdido la conciencia. Por lo tanto, cuando este espíritu va donde los profetas y se vuelve espíritu, y es un espíritu de mentira, y toma la boca de los profetas, como dice la palabra, que la toma, las personas están en un estado consciente, pero allí se está moviendo ¿qué? Un espíritu de mentira a través de la boca de estos profetas, hablando cosas que son mentiras. Por lo tanto, hermano, cabe destacar que allí lo que estaba influyendo, un espíritu de ¿qué? De mentira, estaba siendo influenciando a los profetas, tomando el dominio de su boca y hablando a través de ellos cosas que, ay Dios mío, Padre, cosas que sabemos usted y yo que eran influenciadas por ese espíritu. Por lo tanto, cabe destacar que estos profetas estaban en un estado consciente, porque la Biblia no relata que aquel espíritu lo poseyó. Tampoco relata, aquí la Biblia arroja luz, que lo que tomó su boca. Habla claro el texto, que Dios lo envió, y habla claro, menciona la palabra boca. Sé espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Por lo tanto, hermano, arrojándole luz con esto, el espíritu que hizo, tomó la boca de ellos, tomó el dominio de esa parte, que es lo que le decía de la semiposesión. Es cuando un espíritu toma cualquier parte de tu cuerpo que tú no tienes la voluntad sobre esa área de tu cuerpo, sino es cierto espíritu. Así que espero que este video le haya sido de bendición. Quiero hacer una oración antes de concluir esto. Todo el que haya visto este contenido, lo invito a que se suscriba, a que le dé me gusta, que comparta. Y quiero decir esto ya antes de concluir, cómo también usted darse cuenta de que es una semiposesión. Cuando usted se da cuenta que es una semiposesión, es cuando usted discierne. Por eso el ministro tiene que tener un discernimiento. Quería esta parte que no se me quedara. Tiene que tener un discernimiento el ministro de Dios para poder captar, discernir cuando es una posesión por completo o una semi. Y para usted darse cuenta, en muchos casos usted se va a dar cuenta que el poseído en muchas ocasiones puede hacer que le abra los ojos, puede hacer que si el demonio esté controlando un brazo, que él no pueda controlarlo y quiera atacar a la misma persona con ese brazo. Pero vemos que en el otro caso, vemos que la persona, estando consciente, como tiene dominio de este brazo, puede querer quitar el brazo para que el espíritu que está tomando dominio de este brazo no lo ahorque. Él usa su otro brazo para ayudarse. O vemos que en muchos casos, como el que yo le decía de una joven que yo tuve, que ella misma en el caso podía arreglarse su pelo cuando en la liberación su pelo se iba hacia adelante. Ella estaba de un estado consciente, pero el demonio tomaba su boca. Pero ella con sus manos, como tenía dominio de sus brazos, de sus manos, podía echarse el pelo hacia atrás. Usted se da cuenta, se está dando cuenta que es una semiposesión. También se está dando cuenta que ella está viendo lo que está ocurriendo, está mirándote.
pero a la vez el espíritu de las tinieblas que tomó parte en su boca, está hablando por su boca. A la vez usted ve físicamente y psicológicamente que ella está en un estado consciente, pero hay áreas en su vida de su cuerpo que los demonios están ejerciendo la voluntad sobre eso. Por lo tanto, para que usted no se le pueda quedar esa parte que quizá va a escribir, me hubiera escrito, ¿y cómo nos damos cuenta? ¿Cómo podemos distinguir? Por lo tanto, quiero hacer una oración breve en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que en el nombre de Jesús se rompa toda malicia, para que en el nombre de Jesús se vaya toda inmundicia. Padre, decretamos ahora que toda malicia suelta los cuerpos en el nombre de Jesús, que toda influencia de las tinieblas empieza a soltar los cuerpos en el nombre de Jesús. Le damos orden a todo espíritu de las tinieblas, todo lo que está ubicado en tu cuerpo, que a la cuenta de 3 se va a desprender. No importa el lugar en el que esté, no importa el lugar en el que se esconda, en el nombre de Jesús, a la cuenta de 3 van a soltar los cuerpos. 1, 2, 3. Recibe ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y sé libre ahora por el poder de su sangre, por el poder de su voluntad, por el poder de su dominio, por el poder de su gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Si ha llegado hasta esta parte, te invitamos a que te suscribas, active la campanita y así puedas ser bendecido a través de estos contenidos. Así que paz, shalom y hasta la próxima entrega.